Buenos días a aquellos que están estudiando en la cátedra de algorítmica y programación. Estamos en el módulo 1 que corresponde al primer semestre del trayecto 1 del Programa Nacional de Formación de Informática. Este módulo eh, lo definimos como la arquitectura del pensamiento lógico, ya que en el módulo 2 que se va a ver en el mismo trayecto 1, pero en el segundo semestre, trata de la parte que tiene que ver con la ejecución directamente, ¿no? Esta más que todo es el estudio del pensamiento lógico o la abstracción, ¿no? Entonces, yo soy el instructor Luis Alfredo Villamizar López y voy a guiarlo por este video de la primera clase, que va a tener 6 videos que se corresponden a aproximadamente entre 6 o 7 semanas que van a haber de clase. Entonces fíjense que tenemos aquí al lado, ustedes pueden observar un pequeño diagrama de flujo que tiene un círculo con inicio, después viene un rectángulo que indica proceso, luego un rombo que indica condicional y luego un óvalo final que indica final del programa. Entonces aquí al lado pueden notar el código escrito en un lenguaje de programación. En este caso es un código pseudo algorítmico, es decir, no está definido especialmente en algún tipo de lenguaje, pero se acerca bastante a la sintaxis del lenguaje C, que ha influenciado en muchos lenguajes que se utilizan en el área profesional o digamos en lenguajes modernos. Ok, vamos a continuar. ¿Verdad? Muy bien, entonces, ¿qué es un algoritmo? Primero debemos definir este concepto como un conjunto de pasos finitos, es decir, cortos o que tienen un final, que son precisos y definidos para resolver un problema. Otra definición más amplia dice que un algoritmo, lo vemos en la parte de aquí al lado, aquí, un algoritmo es un conjunto de instrucciones definidas o finitas, ordenadas y acotadas para resolver un problema, realizar un cálculo o desarrollar una tarea. Es decir, un algoritmo es un procedimiento que va paso a paso para conseguir un fin o un resultado final, a partir de un estado de información iniciales. Generalmente este estado inicial son datos y sus resultados terminan convirtiéndose en información. Entonces se siguen una serie de pasos ordenados para llegar a la solución de una situación. Vemos más o menos cómo es la estructura de estos diagramas, que son gráficos, ¿ves? Pueden ver rectángulos, pueden ver rombos, bifurcaciones, líneas de secuencia, óvalos o elipses que indican la salida, ¿verdad? Inicios que vienen dados por círculos y secuencias. Entonces tenemos primero las entradas como datos iniciales. Hay que tener mucho cuidado con esto porque datos iniciales son los datos primitivos, no es información dada, sino que son datos aislados que después pasan por una segunda fase que es el proceso. Este proceso es la transformación de dichos datos iniciales a través de un programa en ejecución. ¿Quién diseña ese programa en ejecución? El programador. Y antes de programar tienes que utilizar el análisis lógico. O sea, tienes que hacer el análisis del problema, entender qué es lo que está resolviendo y finalmente generar un algoritmo escrito o gráfico. Se utiliza como análisis gráfico el diagrama de flujo, que forma parte de la técnica estructurada, que es una técnica clásica o académica. Los profesionales ya no suelen utilizar este tipo de diagramas, que quedó para aquellos que estudian en la academia de manera más básica, ya que los profesionales usan el lenguaje de modelado unificado y utilizan plantillas de análisis. Y son más de 21 plantillas, de las cuales los programadores, los que se dedican a la programación y al diseño de software o de programas, utilizan generalmente 3 o 4. Diagramas de estructuras, diagramas de clases, diagramas de objetos y diagramas de transición, así como diagramas de colaboración y de despliegue. Pero eso se ve en las fases más avanzadas.
De hecho, se ve en una materia que se llama ingeniería de software. Sin embargo, cuando estemos en el módulo 2 debemos entender cómo es esta forma de análisis basado en este tipo de diagramas UML. El análisis estructurado tiene otra forma de enfocar los programas, porque estos son programas clásicos académicos. Entonces, al final del proceso, este programa que se está ejecutando termina en una salida y genera un resultado final que se traduce en información para el gerente, el cliente o aquella persona que necesita saber qué hacer con esta información. Ok, ahora vamos a las entidades primitivas. Las entidades primitivas son los datos más básicos o de raíz, o la parte más radical. Tenemos que los tipos de datos pueden ser enteros, o sea, números que no tienen coma decimal. No se puede utilizar, por ejemplo, el caso de que se traten de personas, tú no la puedes dividir por la mitad. La persona es integralmente una persona, puede ser media persona. En esa situación se utilizan enteros cuando se tratan de variables generales, ¿no? Los números reales sí se pueden dividir en fracciones o en comas decimales, y son números que pueden ser negativos y positivos, mientras que los enteros son generalmente del 0 hacia el infinito, pero de números positivos. Tenemos también otro tipo de datos que son los caracteres, que solemos llamarlos de cadena, o le decimos cadenas de caracteres. Los caracteres, ¿cuáles son? Las letras que utilizamos en los abecedarios y más los caracteres especiales. Y otro tipo de datos que es el más antiguo es la entidad primitiva que utiliza el computador, que utilizan los matemáticos, que son los lógicos, como es el 1 y es el 0, que es el sistema binario que utiliza todas las computadoras. También dentro de los lógicos tenemos variables aritméticas y relacionales, ¿verdad?, que se consideran lógicos, pero el tipo de dato de entrada lógico es 1 y 0. Por otro lado tenemos variables. ¿Qué son las variables? Son espacios de memoria que pueden cambiar durante la ejecución ¿de qué? De un programa. Por otro lado tenemos constantes, que son valores fijos que no se modifican una vez definidos. La programación, ¿ya? Dentro del mundo de lo que es la programación, ¿qué son las variables? Entonces en esta pantalla, esto es tomado de otro sitio, ¿verdad? Dicen que es el nombre para representar el valor de un dato. En pocas palabras, un espacio para almacenar un dato. Sin embargo, el uso de la palabra nombre es muy relativo, es nominal, ¿verdad? Nosotros en el mundo de la informática no le decimos nombre, sino literal. O sea, cuando las variables tienen una estructura, ya lo vamos a ver aquí abajo. Ustedes pueden ver que aquí se ve una pantalla que dice qué día de la semana es hoy, y hay una variable llamada día que guarda un valor llamado viernes, que en este caso es una cadena, está seguida de 2 comillas, y se almacena en esta variable que es del tipo carácter. En la siguiente nos sale en qué mes estamos y observamos que el nombre de la variable es current month, o sea, mes actual o corriente. Y la variable que está guardando es octubre, que está seguida de 2 comillas. Obsérvense que va de derecha a izquierda. Y va de derecha a izquierda porque las computadoras y los sistemas operativos guardan los datos en función de una pila. Y esa pila la diseñó Dennis Ritchie usando el lenguaje C para construir el primer sistema operativo Unix. Y él lo definió de derecha a izquierda. O sea que el dato como tal está a la derecha y la variable está hacia la izquierda. Entonces va en ese sentido porque así lo guarda en la pila. La pila es una estructura de datos, no es un dispositivo que es la pila electrónica, no. La pila es una estructura de datos que la explicaremos en su momento en las clases venideras, ¿verdad? Ahora tenemos la declaración y asignación. Fíjense que aquí vemos int, un nombre que dice mi piso bajo variable underscore igual a 10. Entonces el int es el tipo de dato entero, puede ser también string, que significa cadena de caracteres, boolean, que significa booleano, o flotante, que es de punto flotante o de coma decimal, entre otros que existen.
como el binario, ¿verdad? El otro, donde dice nombre variable, nosotros solemos decirle literal, el nombre que lleva esa variable. El operador de asignación es así, operador de asignación, y el dato que se almacena. Esto en su conjunto representa la información. El dato solo por sí, si ponemos un 10 aislado, no nos dice qué es. 10 qué, 10 manzanas, 10 personas, 10 lápices, 10 bolívares o 10 dólares. No sabemos qué es el 10, pero cuando se acompaña de un literal, nos puede decir de qué se trata, de billetes, de objetos, como puede ser fruta, manzana, persona. Muy bien, puede tratarse de la edad. Entonces, eso se construye a través de toda la expresión. Todo esto en su conjunto se llama la expresión. Ok, esto una vez que se coloca en un compilador para que lo ejecute un computador, se le llama declaración. Es decir, que la variable se convierte en algo que va a ser utilizado por un equipo para convertirlo en un proceso. Eso se llama bautizar una variable o declararla. Al declararla se indica, mira, esta es la variable, este es su nombre, este es su tipo de dato, este es el valor o el dato que va a guardar. Vamos con la metodología de análisis. La metodología de análisis sigue varios pasos. Generalmente son 4, pero también pueden estirarse a 5 o 6 pasos. El primer paso es el que se busca resolver. Es decir, entender el problema en el sentido lógico. Aquí en el paso 1 de esta parte de la lámina, de la parte derecha, es identificar y comprender el problema. Si no, nosotros no sabemos qué es lo que estamos abordando, mucho menos vamos a dar el resultado. Tenemos que entender claramente el problema, cuáles son los requisitos para poder plantear las alternativas de solución, que viene siendo el segundo paso. Entonces, para el segundo paso tenemos alternativas de solución con recursos e información inicial, que en este caso puede sonar confuso, pero deberían ser datos de entrada. Datos de entrada, que no necesariamente tiene que ser información, datos de entrada. En el tercer paso se elige una alternativa, ¿verdad? Se escogen los caminos que pueden ser en un algoritmo, en la generación del algoritmo, que puede tener una simple secuencia de pasos para resolverlo, puede tener bifurcaciones, es decir, decisiones, y puede repetirse una y otra vez. Entonces se desarrolla la solución. ¿Cómo? Crear el proceso de transformación. Es que de acuerdo a la entrada que se le está dando, se elige una alternativa y ahí se va desarrollando la solución. Es decir, se cumple, no se cumple, tengo que acumularlo, debo repetir el proceso una y otra vez hasta llegar al resultado, y luego se define al final, en la quinto paso, una evaluación de la solución. Es decir, que se define la salida deseada cuando evaluamos la solución. La solución ha llegado a su etapa final, hemos finalizado el programa, esta es la solución, y manda a imprimir o escribir en pantalla. Y aquí entonces podemos observar que la metodología de análisis en este caso va avanzando en cascada, va desde una estructura jerárquica de arriba a abajo hasta completarse. Estos pasos no se pueden saltar, se tienen que seguir exactamente como van en este orden. Ahora, el principio básico de la metodología de análisis de un algoritmo universal. Ok, entonces tenemos la representación lógica. Generalmente los seres humanos, como tenemos esa gran capacidad de abstraer, de convertir los objetos del mundo en cosas, en las cosas del mundo en objetos y estos objetos en formas, nosotros abstraemos cuando lo convertimos en esta forma. Entonces estas formas suelen ser muy útiles porque cualquier persona las puede entender con solo comprender qué significa esa forma. Por un lado tenemos los pseudocódigos, que son narrativas técnicas de los pasos. Generalmente se hacen en el idioma nativo del que es el programador o la persona que está haciendo el análisis. Entonces, por ejemplo, decimos inicio leer. Leemos el número, o sea, le damos entrada, y si el número es mayor a 0, o sea, que tenemos una decisión, si se cumple, entonces escribir positivo. Y si no, es decir, si la condición, si el número no es mayor a 0,
entonces va a escribir negativo o 0 y finaliza esta decisión. Y por supuesto lo más lógico sería imprimir el resultado. En este caso aquí lo está imprimiendo como positivo o como negativo desde dentro de la decisión. Esto es una forma de hacerlo con una narrativa técnica que se llama pseudocódigo, que es previo a escribirlo en un lenguaje de programación. Sin embargo, los analistas suelen utilizar diagramas de flujo que hacen este proceso mucho más sencillo y más fácil de corregir. Esos símbolos son estándar. Vemos un inicio o fin que se dibuja como un óvalo que ven aquí arriba, dice principio final, indica el comienzo o término de un programa. Luego sigue el proceso, que es un rectángulo que indica una operación que debe realizar el ordenador. Luego le sigue una decisión, que vamos acá arriba, un rombo, que indica una comparación lógica. Luego entrada y salida, que es un paralelogramo, de esta forma que ven aquí, que representa procesos de introducción o salida de datos. Y tenemos los conectores, que son los círculos, y esta forma que tiene que ver con... este símbolo es muy parecido al dibujo que se hace en el juego de béisbol que representa el home plate, ¿no? O la goma. Entonces esos conectores indican dónde debe continuar el flujo. Y también tenemos conectores que son flechas, que apuntan hacia el siguiente paso. Estas indican conexiones lógicas entre los símbolos dependiendo si se trata de una decisión, una repetición o secuencia de pasos. Las estructuras secuenciales. Estas estructuras secuenciales son el primer paso que utilizan, o sea, es la primera de las estructuras más básicas de un algoritmo. Siendo una estructura de datos, el algoritmo siendo un conjunto de pasos que resuelven de manera ordenada, sistemática y acotada un problema o una tarea. Estas utilizan unos recursos esenciales que son unas estructuras básicas. Estas estructuras básicas, la primera de ellas es la secuencial, donde las instrucciones se ejecutan una tras de las otras sin dar salto. Aquí podemos ver un pseudocódigo donde inicia y se declaran las variables. Horas trabajadas como entero. Tenemos tarifa hora como un número real porque es un número que puede ser negativo o positivo. Tenemos otro número real que es el salario bruto. Puede llevar inclusive comas decimales. Y otro número real que es salario neto. Como entradas de datos. Y aquí del otro lado vemos estructuras de control, ¿no? Entre ellos, la primera de ellas, la más importante, es la lineal o secuencial, la que estamos tratando ahorita, que inicia el programa o el algoritmo y se van dando los pasos en orden 1, 2, orden 3, orden n, hasta que finaliza. Otra estructura de control es que se inicia y después de la primera orden hay un rombo donde se establece una bifurcación, una decisión binaria. Esta decisión binaria puede ser sí o no y cada una genera consecuencias. Entonces, en la primera se da una orden sí y en el caso de que sea positivo, y en la otra la orden no en caso de que sea negativo. Y termina y finaliza con el resultado. De esta estructura de control hay una variante muy importante que son las decisiones múltiples, que se suelen utilizar en casos excepcionales, que es el control de un menú de un programa. El menú donde se seleccionan múltiples opciones. Caso 1, caso 2, caso 3, opción A, opción B, opción C, opción D, que no son binarias. Y otra estructura de control importante que vemos en este diagrama es la cíclica. Aquí la ponen como selectiva, ¿no? La de decisión. Y la de repetición es cíclica, o sea, es que se inicia el programa, se da una orden, se cumple en una secuencia. Este es un caso de un do-while. Entra con una secuencia y al final la evalúa. Orden 1, orden 2 y orden 3. Las estructuras de decisión pueden ser repetición previa, ¿entiendes? O puede ser repetición post. Este caso es post, o sea, después que se da la ejecución de los comandos. Y aquí después, al final, él indica cuántas sí se cumple la condición, si no repetir. Y finalmente da salida. Entonces, fíjense, la secuencia es una sola. Las decisiones pueden ser de dos tipos, binarias o múltiples, y las repeticiones pueden ser
prerequisito, o sea, se puede dar antes la repetición, digamos, el rombo de repetición, o el rombo de repetición puede estar al final, o sea que es post. Estos rombos post son raros, se dan justamente, por lo menos en el caso de las decisiones múltiples, siempre tienen por fuera una decisión post, una repetición post. ¿Para qué? Para permitir al usuario decidir entre varias opciones antes de salir. Entonces se combinan ambas, que es un caso muy común y típico en los menús de los juegos. Por aquí tenemos ahora, en esta siguiente lámina, la estructura de decisión vista al detalle, ¿verdad? Suele decirse en la mayoría de lenguajes como un sí y entonces, causa-efecto, ¿verdad? Si es positivo, ¿qué pasa después? Entonces, ¿qué sucede? El programa toma caminos distintos según una condición. En este caso, la condición es binaria. Inicia el programa, se da la acción A y indica sí, es un binario sí-no. Si la condición es positiva, acción B. Si la condición es negativa, salta directo a la acción C sin pasar por la acción B, la omite. Aquí podemos ver un pequeño programa que pregunta si la hora es menor o igual a 8:15 de la mañana, entonces el estado es que este estudiante está presente. En el caso de que él llegue después de esta hora, en verdad, fíjense que dice menos o igual a esta hora. O sea, puede llegar más temprano, pero si llega después de esta hora, cae en una negación. Si no, entonces está retardado. Hay un retraso. Y finaliza el programa, ¿ves? Muy sencillo. Bueno, seguimos con la siguiente lámina. Vemos un caso de estudio integrado, donde vemos el problema del registro de asistencia digital UNESCO. Este es un ejemplo tomado al azar para que vean una pantalla que podría ser una pantalla HTML o hecho en lenguajes de programación más avanzados o programación web. Y vemos aquí un inicio donde se lee el nombre, se lee la hora, en este caso un estudiante y su hora de llegada, y si esta hora es menor o igual a 8:15, entonces se escribe el nombre de este estudiante y se le indica que está presente. En caso de que sea negativo y llegue después de esta hora, escribe el nombre del estudiante y dice retraso. Muy sencillo. Entonces vamos a la lámina que dice el reto de esta semana A. Bueno, aquí dejamos esta tarea, estamos en semana B, en esta modalidad de estudio. En caso de que la modalidad cambie a futuro, se daría en la semana siguiente de ver la clase teórica. Esto es un taller, pudiera suceder en la siguiente clase o en la siguiente semana. Esta actividad indica lo siguiente: diseñar el flujo lógico para una transferencia bancaria exitosa. Debemos diseñarlas. ¿Cómo vamos a verificar la cuenta? ¿Qué es lo que se necesita? Secuencia, decisión, repetición. ¿Qué vamos a hacer ahí con el diagrama de flujo? Luego, autenticar el usuario. ¿Qué necesito para autenticar ese usuario? ¿Qué voy a hacer con eso? Validar fondos. ¿Cómo valido esos fondos? Debo comparar, ¿verdad? Y tomar decisiones. Luego, procesar la transferencia. Se inicia una ejecución que puede implicar asignación, que puede ser un conjunto de secuencias, ¿verdad? Y finalmente, generar el comprobante. Si se da ciertas condiciones, sea negativo o positivo, siempre se debe generar un comprobante que es el previo a la finalización del programa. Entonces queda este ejercicio para que hagan el diagrama de flujo, o también puede ser el pseudocódigo. Ambos también es deseable, pseudocódigo como diagrama de flujo, que resuelva o me permita dar más detalle de cómo resolver esta actividad. Y bueno, ya con esto finalizamos. Y dejamos este video para que el estudiante pueda repasar la primera clase que se va a dar en este módulo 1, esperando que pueda realizar el taller que va a seguir, que va a traer por lo menos debe resolver preguntas teóricas y ejercicios prácticos. Bueno, entonces lo dejamos hasta aquí y nos vemos en el próximo video.
Hasta pronto.